mí es un gusto tener la oportunidad de compartir un poco del trabajo que estamos haciendo aquí en Japón. Yo soy de origen colombiano, pero pasé muchos años en España y estando en ese tiempo ahí en España tuve la oportunidad de nacionalizar. Tras mis estudios de doctorado, tuve dos postdoctorales o experiencias postdoctorales, una en Portugal y posteriormente en Japón. Me encuentro en Japón desde el 2013 y en el 2016 empecé como profesor asistente en la Universidad de Hokkaido. Y ya justo antes de empezar con el tema de este seminario, de este webinar, me gustaría compartirles un poco del trabajo en general que hacemos en este laboratorio. El laboratorio se llama Laboratorio de Síntesis Inorgánica. Hacemos diferentes materiales, intentamos utilizar el proceso en fase líquida o en procesos de solución de diversos tipos para desarrollar cerámicas avanzadas que puedan contribuir a resolver los problemas energéticos. O desarrollamos diferentes materiales. En esta diapositiva he intentado incluir algunos ejemplos de los materiales que desarrollamos. Tenemos la síntesis de nitruros y oxinitruros, que son utilizados en algunos casos para la electrocatálisis de algunos o reacciones electroquímicas, como las usadas, por ejemplo, para baterías metal-aire y otros. También trabajamos en la síntesis de recubrimientos de lámina delgada. En este caso, como pueden ver en la fotografía, este tipo de recubrimientos tienen unas funcionalidades específicas. En este caso, pues tenemos un recubrimiento que tiene propiedades hidrofóbicas. También trabajamos en la síntesis de materiales que puedan conducir o que tengan una conducción iónica de hidróxidos. Que son muy útiles para, su uso en celdas de combustible. En el día de hoy voy a enfocarme en la síntesis de materiales o en el uso de materiales para baterías en estado sólido, que es uno de los temas que trabajamos en nuestro laboratorio y es uno de los temas en los que más he trabajado durante estos últimos años. Bueno, como todos sabemos, las baterías de ion litio que hacen parte de nuestra vida diaria, tanto en teléfonos, en computadoras y en todos aquellos dispositivos pequeños que hacen parte de nuestra vida, son muy importantes. Estas baterías están enfrentando nuevos desafíos. Se consideran que son dispositivos electroquímicos esenciales y fundamentales. Ellos o se cree que van a ser indispensables para la electrificación del transporte, y no solo eso, sino que nos van a permitir acelerar la transición a las ciudades inteligentes. En ese contexto, las baterías que utilizamos actualmente están enfrentando diferentes desafíos porque necesitamos crear nuevas baterías con nuevas químicas que permitan que estas baterías sean seguras, eficientes y a la misma vez sostenibles. Bueno, aquí he querido incluir el diagrama o el cartoon de lo que sería una batería. Sus componentes básicos son el ánodo, el cátodo y el electrolito. Este último, el electrolito, está basado en un solvente orgánico y una sal de litio. Durante los procesos de almacenamiento de energía, lo que ocurre es que el litio se transporta del cátodo al ánodo y viceversa. Las propiedades en las baterías están condicionadas por las propiedades del electrolito sólido, principalmente. ¿Por qué? Porque el electrolito líquido, perdón. Ese electrolito tiene una ventana electroquímica específica, es decir, en este caso puede ir desde 1 a 4.4 voltios. Cuando nosotros utilizamos una batería fuera de estas condiciones seguras, lo que ocurre es que este electrolito líquido que está basado en estos solventes orgánicos
son flamables y pueden producir explosiones. También cuando, por ejemplo, utilizamos la batería en otras condiciones extremas, como serían las altas temperaturas. Eso hace que el riesgo de estas baterías sea muy alto. Por eso, uno de los temas principales de investigación para desarrollar sistemas sistemas o dispositivos electroquímicos más seguros es intentar reemplazar este electrolito tipo líquido. Y una de las alternativas más viables es reemplazar el electrolito líquido por un electrolito de tipo sólido y específicamente en electrolitos de tipo inorgánico. Este tipo de electrolitos, al ser inorgánicos, ya no tendríamos, perdón, el problema del electrolito orgánico flamable y entonces incrementaríamos su seguridad y además este tipo de materiales tiene propiedades específicas que los hace realmente competitivos. En ese sentido, tienen una amplia ventana electroquímica, eso quiere decir que podemos utilizarlo con un gran amplio o un rango amplio de materiales catódicos o ánodos. Y así podríamos obtener una alta energía y una capacidad alta para almacenar la energía. En esta diapositiva he querido un poco resumir lo que sería la predicción del mercado en las baterías. Esta figura la he tomado de uno de los reportes del proyecto en el que participamos, el proyecto NEDO. Este proyecto es un proyecto sinérgico entre varias compañías importantes que trabajan en el mercado de los coches, como Toyota y Panasonic, y varios laboratorios involucrados en diferentes estrategias para desarrollar las baterías en estado sólido. Lo que se cree es que los primeros o la primera alternativa para reemplazar las baterías basadas en líquidos orgánicos es el uso de baterías avanzadas de tipo líquido. Eso quiere decir que de alguna forma esos líquidos que son altamente flamables pueden reemplazarse por algunos que sean no tan susceptibles a este tipo de problema. Y más adelante, esto sería más o menos en el 2020, inician en el 2020 y tomará un poco de fuerza en los siguientes años. Más adelante, se supone que va a aparecer el mercado va a producir las baterías en estado sólido. Ellos han definido la primera generación, que son las de tipo sulfuro o basadas en electrolitos sólidos de tipo sulfuro. Y una vez se tenga experiencia en este tipo de baterías, cuando el mercado esté un poco más predominado por este tipo de baterías, pues van a aparecer las baterías de próxima generación, en este caso, las que estén o bien basadas en electrolitos de tipo sulfuro más avanzados o las de tipo óxido. Y al mismo tiempo, se supone que este tipo de conocimiento que adquiramos durante este periodo de tiempo nos va a permitir lanzar al mercado nuevos sistemas de almacenamiento, no solo basados en litio, sino en otro tipo de iones. Bueno, como vieron, hay dos tipos de electrolitos sólidos que son los más competitivos. Este tipo de electrolitos se desarrollaron ya hace bastantes años o se vienen estudiando hace ya más de 30 años. Realmente la situación cambió hace muy pocos años cuando electrolitos como los de tipo sulfuro alcanzaron conductividades muy altas o lo que denominamos superconductividades. En este tipo de materiales, uno de los avances más importantes ha sido esta superconductividad que ha permitido alcanzar conductividades incluso más altas de las que se pueden observar en los electrolitos de tipo orgánico. Además, también se ha podido establecer que estos materiales tienen amplias ventanas electroquímicas. Podemos tener un comportamiento estable hasta 10 voltios. Y además, estos materiales tienen una peculiaridad y es que tienen
propiedades mecánicas muy favorables. Eso quiere decir que ellos son fácilmente deformables y entonces es muy fácil, o bueno, se supone que sería mucho más sencillo poder fabricar las baterías en estado sólido. El único inconveniente que tiene es que estos materiales son susceptibles a la humedad. Eso quiere decir que tenemos que trabajarlos en condiciones muy controladas. Por lo general se desarrollan en atmósferas controladas de argón y cuando reaccionan con la humedad, pues producen fácilmente sulfuro de hidrógeno. Por otro lado, el siguiente competidor para este tipo de baterías son las que se basan en electrolitos sólidos de tipo óxido. Estos también tienen una alta conductividad, siempre un orden de magnitud por debajo de los electrolitos de tipo sulfuro. También presentan ventanas electroquímicas amplias. El problema de estos materiales, en contraste con los del tipo sulfuro, es que son materiales cerámicos mucho más duros, es decir, que tienen muy poca deformabilidad y bueno, tienen de ventaja es que son o se pueden manejar o son menos susceptibles químicamente que los de tipo sulfuro. Entonces, son las dos o las investigaciones se han centrado principalmente en estos dos tipos de electrolitos. En los últimos 5 años ha habido un gran interés, ya que se pudo obtener conductividades tan altas, a saltar a desarrollar las baterías. Y ahí ha habido muchísimos problemas. Los investigadores han tenido que afrontar nuevos problemas que no existían porque se supone que este tipo de electrolitos iba a ser mucho más sencillo fabricar la batería, pero como les mostraré más adelante, es muy difícil y bueno, seguimos investigando en esto. Antes de comenzar, mi charla realmente se va, o lo que quiero ampliar en el día de hoy es el diseño de materiales interfaciales y me centraré en las baterías en estado sólido basadas en óxidos. Pero he querido incluir dos diapositivas, solo mencionando nuestros trabajos en electrolitos sólidos de tipo sulfuro. Hemos trabajado en varios materiales y nuestro trabajo principal se ha centrado en buscar nuevas rutas químicas para la preparación de estos materiales. Hemos probado diferentes procedimientos y hemos podido obtener diversos materiales. Hemos podido controlar no solo la estructura y la conductividad, sino también la morfología de este tipo de electrolitos sólidos. En el caso de las baterías también hemos podido preparar baterías de estado sólido utilizando también diferentes rutas para poder mejorar la resistencia interfacial cuando se preparan o cuando se ensamblan con los materiales catódicos y anódicos, y hemos indagado o hemos buscado nuevos electrodos que puedan ser aplicables a este tipo de baterías. Y bueno, estaré feliz si pueden revisar alguno de estos, de esta bibliografía, o si es útil o de interés para ustedes. Bueno, y lo que va a ser el tema de esta charla hoy es las baterías en estado sólido basadas en electrolitos de tipo óxido. Y hablaré de los materiales interfaciales que se utilizan tanto en el ánodo como en el cátodo. Los electrolitos de tipo óxido, hay varios tipos, dependiendo de su estructura cristalina. Tenemos los de tipo perusquita, nasicón, y los del tipo, creo que se dice en español, granate. Voy a decir garnet porque no estoy segura. Y bueno, este último destaca entre los electrolitos de tipo sólido o de tipo óxido, porque tiene una gran estabilidad al litio. Esto lo hace muy atractivo, es decir, si lo combinamos o si es químicamente estable con el litio, eso quiere decir que nosotros podemos obtener la mayor energía posible si lo utilizamos en el caso del ánodo. Este tipo de electrolito se reportó por primera vez en el 2007, alcanzaba una conductividad de 2.4 por 10 a la menos 4 Siemens por centímetro,
Pero una vez se fue estudiando un poco más su estructura cristalina, se hicieron diferentes diseños en su composición para poder incrementar aún más su conductividad. Y a día de hoy tenemos materiales que pueden alcanzar una conductividad de 10 a la menos 3 siemens por centímetro. En cuanto a los desafíos que hay para la preparación de la batería en estado sólido utilizando este tipo de electrolitos, pues el principal inconveniente es la propia naturaleza del material cerámico. Esto quiere decir que el material es un material rígido, es decir, que es muy difícil hacer un contacto sólido-sólido por un simple contacto, es decir, cuando nosotros colocamos en contacto, ya bien sea el litio metálico o las partículas del material catódico, la superficie es altamente o tiene muy poca mojabilidad. Eso quiere decir que hay defectos o hay huecos entre el electrolito sólido y el material, el electrodo, ya bien sea el ánodo o el cátodo. Ese tipo de defectos o de huecos en esa interfase hace que no haya una buena percolación iónica, es decir, el litio no va a poder transportarse como debería ser entre el cátodo y el ánodo, es decir, no hay un espacio o no hay un contacto en el que haya una buena conductividad. Además, este material no es tan sensible como los electrolitos de tipo sulfuro, pero también puede reaccionar con la humedad del medio ambiente y producir compuestos como el hidróxido de litio y posteriormente el carbonato de litio, que es de naturaleza aislante. Es decir, tenemos que también tratar el electrolito sólido de una forma o en condiciones más o menos inertes para evitar este tipo de problemas, sobre todo en la interfase. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, voy a hablar primero de las estrategias que hemos intentado estudiar para poder reducir este problema tanto en el ánodo y en el cátodo. En el caso del ánodo, todos los ejemplos que les voy a describir se van a basar en el litio metálico. ¿Y por qué? Bueno, en este caso, este tipo de espacios entre el litio metálico y el electrolito sólido hacen que haya la formación de las dendritas. Las dendritas son crecimientos irregulares del litio metálico cuando este está sometido a una corriente. Y esto produce, cuando la batería se está operando, cortocircuitos. Entonces es un problema bastante grave. Una de las estrategias para resolver este problema es la modificación superficial del electrolito sólido. Como les comenté anteriormente, el problema es que el electrolito sólido tiene una superficie que tiene muy poca humectabilidad o mojabilidad, como lo pueden ver en la fotografía. Cuando el litio líquido se pone en contacto con el electrolito sólido, prácticamente es imposible que él forme una distribución homogénea sobre el electrolito sólido. Si nosotros utilizamos una modificación superficial sobre el electrolito sólido, en este caso esta pastillita, pues lo que ocurre es que en este caso ellos modificaron con un recubrimiento de aluminio y lo que ocurre es que la superficie se vuelve litiofílica. Y bueno, esta estrategia ha sido utilizada por varios autores para poder modificar esta propiedad del electrolito sólido. Y lo que se hace es depositar ese fino recubrimiento, ya bien sea de elementos como el silicio o el aluminio, y posteriormente ponerlo en contacto con el litio metálico y someterlo a un tratamiento térmico para que él pueda adherirse perfectamente sobre la superficie del electrolito sólido. En nuestro caso, lo que hemos hecho, pues lo que ha sido la alternativa, es intentar buscar un recubrimiento
En este caso, hemos utilizado el silicato de litio y obtener una capa un poco más gruesa sobre la superficie del electrolito sólido. Y lo que hemos intentado es depositar o poner en contacto el litio metálico sobre esta superficie modificada. Lo que hemos encontrado es que esta superficie o este tipo de recubrimientos modifican completamente las propiedades del electrolito sólido y podemos incluso colocar el litio metálico sin ningún tipo de uso de tratamiento térmico, es decir, simplemente presionando es posible obtener una interfase muy bien conectada entre el electrolito sólido y el litio metálico. Es decir, hemos desarrollado un procedimiento que es mucho más simple, que provee de suficiente conductividad iónica a través de esta interfase y que mejora notablemente las propiedades de humectabilidad del electrolito sólido. Bueno, nosotros hemos hecho algunas evaluaciones para saber si o cómo esta modificación superficial afecta las propiedades del electrolito sólido. Y bueno, para entender si el recubrimiento de verdad funciona o no, pues uno de los ensayos que hemos realizado es construir celdas simétricas en ausencia y con diferentes espesores del silicato de litio. Como pueden observar en este diagrama de impedancia, cuando tenemos la celda simétrica sin el recubrimiento, tenemos una resistencia bastante alta, ¿no? Debida a la resistencia interfacial con la ausencia del recubrimiento. Cuando nosotros agregamos o usamos esta modificación superficial, empezamos a notar una disminución de la resistencia interfacial y encontramos que un recubrimiento con un espesor de 250 nanómetros, pues produce la mejor o la disminución más significativa de esta resistencia interfacial. Como pueden ver en la fotografía, aquí hay una perfecta interfase, una buena adherencia entre el electrolito sólido y lo que sería el recubrimiento de silicato de litio. Otra de los ensayos que nos da una información muy interesante es la determinación de la corriente límite, es decir, hemos sometido estas celdas simétricas a diferentes corrientes, aumentando en cada ciclo un poco la corriente. Esto nos permite entender en qué punto de la corriente hay crecimiento dendrítico o el cortocircuito de la celda. Perdón. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en ausencia del recubrimiento, el perfil del voltaje es bastante ruidoso, como pueden ver aquí. Lo siento. Y esto está asociado con una distribución inhomogénea del litio mientras está aplicando la corriente. En el caso contrario, cuando nosotros utilizamos el recubrimiento de silicato de litio, lo que ocurre es que el voltaje se mantiene estable incluso a altos potenciales como 0.4 miliamperios centímetros cuadrados. Eso quiere decir que el recubrimiento es capaz de soportar este tipo de corrientes que no es posible obtener sin el recubrimiento. Nosotros también hemos ensayado o hemos intentado establecer el comportamiento utilizando una corriente de 0.1 miliamperios centímetro cuadrado por un largo tiempo para poder entender o estudiar si el recubrimiento es estable a diferentes ciclos, porque una batería se va a someter a 1000 o 2000 ciclos de carga y descarga. Entonces necesitamos proveer información de si el recubrimiento que estamos o la modificación superficial que estamos utilizando es estable a este tipo de corrientes. Lo que hemos observado es que a 0.1 miliamperios centímetro cuadrado es bastante estable hasta 600 horas o 300 ciclos. Y en el caso del 0.5 miliamperios centímetros
cuadrados, hemos observado que hay ya la presencia de alguna perturbación en el comportamiento que puede estar asociado con la corriente límite a la que puede ser expuesta esta modificación superficial. Y bueno, también probamos nuestra estrategia para ver si podía funcionar en una batería casi de estado sólido. Para mejorar la interfaz en el cátodo, lo que hemos utilizado es un electrolito de tipo líquido. Y bueno, lo que hemos observado es que una batería de este tipo puede durar hasta 100 ciclos. Hemos observado un poco la caída de la capacidad de este tipo de baterías, pero creemos que puede estar más o relacionada con la interfase en el material catódico. Bueno, voy a hablar muy rápidamente de lo que sería la estrategia o del estudio que hemos hecho en la interfase con el material catódico. Prácticamente el problema es el mismo, es decir, no tenemos suficiente contacto entre el electrolito sólido y las partículas del material catódico, y en este sentido pues han habido varias propuestas como la deposición de lámina delgada o procesos de cosinterización para mejorar el contacto entre las partículas y el electrolito sólido, o por ejemplo utilizar el proceso de screen printing, que es depositar las partículas y rellenar esos espacios entre el electrolito y sólido con las partículas con, por ejemplo, el uso de electrolitos de tipo líquido. Pero todos estos procedimientos tienen varios problemas, ya sea por la alta temperatura o el uso de este tipo de electrolitos produce materiales interfaciales que resultan en una caída de la capacidad. Es decir, en este contexto habría que investigar nuevos materiales y procedimientos, sobre todo a bajas temperaturas, para evitar que haya este tipo de reacciones en la interfase y poder operar este tipo de baterías. Nosotros hemos probado o hemos ensayado este silicato de litio. Hemos obtenido buenos resultados, sin embargo, la batería solo puede ser operada a temperaturas altas, debido a que el silicato de litio tiene una conductividad baja. Así que lo que hicimos es diseñar un nuevo material, también basado en silicio y óxido de silicio, pero en este caso hemos incorporado una parte orgánica. Esta parte orgánica, combinada con la parte inorgánica, lo que hemos obtenido es un material híbrido. Y bueno, para hacer este material híbrido, lo que hicimos es utilizar unas cadenas de PO que más adelante se utilizan en combinación con una sal de litio para proveer una conductividad más alta en este material híbrido. El material híbrido luce como en la fotografía, es decir, hemos obtenido el material para su caracterización en tipo de membranas, podemos caracterizar la conductividad y más adelante lo usamos para preparar la batería. En este caso lo que hicimos es la dispersión de las partículas del material activo en el material híbrido y obtener una capa sobre un sustrato de aluminio con el material catódico. En la fotografía pueden ver lo que sería el material catódico, la pastilla y el litio metálico, que son los componentes de la batería. Como pueden observar, hemos estudiado dos tipos de partículas, pero el material híbrido es la parte lisa y la parte de las partículas. En ambos casos se puede ver que hay una excelente adherencia entre el material híbrido y las partículas del material catódico. Y cuando operamos la batería, pudimos, este simple procedimiento nos permitió obtener una batería que puede alcanzar altas capacidades, y más importante es la primera vez que se reporta el uso de este materiales casi poliméricos que puedan ser operados a temperatura ambiente. Es un poco las baterías que hay en el 2020, no está actualizada, pero
contiene la mayoría de baterías utilizadas o basadas en el electrolitos de tipo óxido y litio metálico. Nosotros hemos contribuido con 2 de estas estrategias. Esperamos poder incrementar la densidad de corriente. Como pueden ver, las densidades de corrientes todavía son muy bajas para un uso práctico y bueno, estamos centrando nuestro trabajo en alcanzar este objetivo, que es poder utilizar altas corrientes para poder operar estas baterías. Y yo creo que esta es la última diapositiva. Quiero darles las gracias por el tiempo y por la oportunidad de compartir mi trabajo aquí. Este es el laboratorio al que pertenezco. El profesor Kiyohara Tadanaga es el head de nuestro departamento. Mi colega, el profesor Akira Miura. Estamos los 3 como staff en este grupo y bueno, también están incluidos algunos de las personas de la fundación que promueven esta investigación. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención.